Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este sábado 16 de noviembre de 2024. Y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte. Porque la única sala de cine en la radio de nuestro país es De Película. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @caracoldepeli y también estamos en Instagram y en TikTok como @caracoldepelícula. Y a esta hora escuchamos a uno de los reyes del synth pop, los famosos Pet Shop Boys, los chicos de la tienda de mascotas, este dúo británico que empezó a trasegar en el ambiente musical desde 1981 en el Reino Unido y que de ahí en adelante empezaron a pegar canciones tan conocidas como Domino Dancing, como Western Girls, como Is That Zen, como Suburbia, como Rent y como esta rola, la famosa Always on My Mind, que hace parte del soundtrack de la banda sonora de una de las mejores películas que se ha estrenado en lo que va corrido de este 2024 y que ha tenido una vigencia importante precisamente por la reciente campaña electoral en los Estados Unidos de América y por el posterior triunfo como repitente en el cargo de presidente de los Estados Unidos de América del señor Donald Trump. Se trata de la película The Apprentice, El Aprendiz, que habla acerca de esos inicios en el mundo de la inmobiliaria, de la política, del poder, de este personaje de Donald Trump y la forma como moldeó ese carácter fuerte, para algunos desleal, para otros aguerrido, y que lo constituyó en una figura importante en los negocios, en los medios, pero sobre todo recientemente en la política norteamericana. Y hoy aquí en De Película de Caracol Radio, además de hablar de The Apprentice, también estaremos hablando de una película titulada originalmente White Bird, Wonder Story o Alas Blancas, una historia que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Y también hoy aquí en De Película de Caracol Radio, una producción que ha recibido críticas pero que vale mucho la pena, La Chica de Miller, con Martin Freeman y Jenna Ortega como grandes protagonistas. Por supuesto, como siempre en De Película, nuestras secciones, el tráiler de la semana, las noticias, la banda sonora y todo esto y más aquí en De Película de Caracol Radio, mientras escuchamos a los Pet Shop Boys con Always on My Mind. En De Película, el estreno. Yes. Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohn. Thank you so much. Donald who? Roy Cohn, nice to meet you. The Roy Cohn from all the papers? Yeah, you're brutal. Guilty as charged. Y con estos sonidos que tenemos de fondo de sus trailers en su idioma original, hablamos de una de las grandes producciones estrenadas en este 2024. Una película que ha tenido una relevancia importante de acuerdo a la reciente campaña política en los Estados Unidos y que de manera cruda, visceral, muy realista y muy bien lograda habla de una parte de la vida de Donald Trump en medio del drama con elementos históricos. Un largometraje de este 2024 de 2 horas 2 minutos de duración
titulado The Apprentice, El Aprendiz. No matter what happens, you claim victory and never admit defeat. I record everything in case I need it. Well, that's illegal. You have to be... Y aquí la dirección corre a cargo de un hombre nacido en Irán, en su capital Teherán, en 1981, que también es productor y guionista, el señor Ali Abbasi, reconocido en el pasado por una película que tuvo cierta relevancia en los premios Oscar de la Academia en 2022 con Holy Spider, Araña Sagrada. También había hecho una película en 2018 titulada Border y estuvo al frente de 2 capítulos de la reputada serie de HBO The Last of Us. America great again. Well, I like the again part. Y ahí escuchamos a este Donald Trump, que es interpretado por un rumano, nacido en 1982, el 13 de agosto, que con esta película y con otros trabajos demuestra que no es simplemente un actor de películas de superhéroes, aunque estas son las que le han dado más fama. Se trata de Sebastian Stan, sí, el famoso Bucky Barnes, o el Winter Soldier, o el Soldado de Invierno de las películas del Capitán América, y que también ha estado en la saga de los Vengadores. Pero además de esto lo vimos en A Different Man y la película Ghosting para Netflix. The first rule is attack, attack, attack. Y ese hombre que habla ahí, o su personaje, es Roy Cohn. Y lo interpreta otro tremendo actor que ha tenido una carrera importante y que papel tras papel, rol tras rol, demuestra todo su talento, toda su experticia. Él nació el 25 de diciembre de 1978 en Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos. Se trata del señor Jeremy Strong, que aquí interpreta a Roy Cohn. Ustedes lo pueden recordar por El Juicio de los 7 de Chicago, por la película El Juez, pero sin lugar a dudas uno de sus papeles más importantes y que lo puso en el ojo de los medios, de la prensa, de la crítica y del público en general fue su interpretación como el famoso Kendall Roy, del famoso imperio que quería heredar a las buenas o a las malas, suceder a Logan Roy en la muy buena serie, especialmente en sus 2 primeras temporadas. Después se vino abajo de Succession para HBO. Estuvo en 39 episodios entre 2018 y 2023 interpretando a Kendall Roy. Roy Cohn, nice to meet you. The Roy Cohn from all the papers. Y aquí hay otra mujer que también sigue demostrando todo su talento, toda su experticia, toda su valía. Ella nació en Bulgaria en 1996, el 4 de junio. Se trata de María Bakalova. Ustedes la pueden recordar por ser esa adolescente precoz, algo difícil en la secuela de Borat en el año 2020, donde era Tular. También estuvo en La Burbuja y en Guardians of the Galaxy en un pequeño papel en 2023. Bueno, y complementan el elenco de esta muy buena película Martin Donovan, que aquí interpreta a Fred Trump, el padre de Donald Trump. También aparece Charlie Carrick, Mark Kendall y Ron Lea. To be willing to do anything to anyone to win. Bueno, y es que precisamente aquí estamos hablando de el que acaba de ser elegido presidente de los Estados Unidos y que recordamos a través de una de sus muchas entrevistas. Esta sucedió precisamente en algunos de los años que refleja El Aprendiz en una entrevista que concedió para la CNN el señor Donald Trump. Well, it was very easy. I was tired, and I think a lot of people are tired of watching other countries ripping off the United States. This is a great country. They laugh at us. Behind our backs, they laugh at us because of our own stupidity and the leaders. I mean, what we have a Persian Gulf situation. You saw what happened today. Billions and billions of dollars are being spent on getting oil for Japan and they're not paying. Sí, ahí está el señor Donald Trump en su estilo particular, hablando acerca de la situación de su país, hablando de que él tiene la solución para resolver todos los problemas y que en un principio, pues precisamente, ustedes pueden encontrar unos buenos videos en la red acerca de cómo este hombre finalmente se decidió, con su estilo particular, con sus prácticas non santas, a apuntarle a la Casa Blanca después de que fuera ridiculizado en un discurso por el otro de los presidentes de los Estados Unidos, el señor Barack Obama, que dijo que eso sería así algo tan descabellado como que Donald Trump consiguiera la presidencia de los Estados Unidos. Y solo fue que Obama diera ese discurso para prenderle la mecha y la sed de venganza a Donald Trump y aspirar a la Casa Blanca. Pero el gran valor, insisto, de esta película es que en una ida al pasado, especialmente a los años 70, vamos a conocer precisamente las formas como este hombre forjó ese carácter que para muchos pues deja que desear mucho como ser humano. Never admit defeat.
Bueno, y esta película refleja la vida de un hombre nacido el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York, en los Estados Unidos, que ya tiene 78 años de edad, que ya fue presidente de los Estados Unidos, 1,92 metros de estatura, un hombre completamente mediático que incluso ha aparecido en diferentes largometrajes, incluyendo Home Alone o Mi Pobre Angelito, que incluso estuvo por ahí en la WWE, la World Wrestling Entertainment. No, es que este hombre que no ha hecho definitivamente Donald Trump. Y el otro personaje que aquí aparece, el de carne y hueso, había nacido el 20 de febrero de 1927, también en Nueva York, falleciendo el 2 de agosto de 1986 a la edad de 59 años, relacionada a su muerte con complicaciones por el SIDA, cosa que también muestra esta película. Les hablo de Roy Marcus Cohn, nacido en el 27, abogado que era prácticamente la mano derecha del oscuro Joseph McCarthy, sí, ese senador que perseguía por cielo y tierra, por debajo de las piedras, a los comunistas. También este hombre fue figura clave para la fiscalía en los juicios de Ethel y Julius Rosenberg, una persona controvertida que tuvo un gran poder político en su época. El señor Roy Cohn, interpretado aquí por Jeremy Strong. We have a brand new campaign slogan. Let's make America great again. Sí, ahí también otra de las virtudes que tiene este largometraje de Apprentice o El Aprendiz es mostrar de dónde sale esa frase. Vamos a volver a América Grande otra vez. Y aquí hay una escena en particular, una secuencia donde se narra esta situación. Bueno, y ya pasando a la historia, nos vamos hacia Nueva York, convulsionado, peligroso, inseguro, en los años 70, donde aparece ese joven Donald Trump, que hace parte de una familia adinerada, comandada por su padre, por Fred Trump, interpretado por Martin Donovan. Hasta ese punto de hora, pues Donald Trump era un visionario, era un hombre que trataba de sobresalir en su familia, tenía difíciles relaciones con su padre y sus hermanos pues no eran tampoco los de mostrar. Uno de ellos era piloto, pero que tenía fuertes problemas con la bebida. Y en ese escenario, pues este hombre, entre otras cosas, tiene como sueño, como meta, tratar de rescatar uno de los espacios abandonados y difíciles en Nueva York, que era un hotel que se había venido a menos y que se había convertido en una zona completamente insegura y que prácticamente era un edificio ahí abandonado. Es lo que quiere en un principio, es ahí empezar a forjar su imperio y construir la famosa Trump Tower. Y la película empieza a mostrarlo a él como un personaje que, si bien pues se codeaba gracias a su apellido y a sus recursos con las personas más prestantes, y que asistía a un club donde solo podían entrar personas con mucho dinero que fueran reconocidos en los Estados Unidos, pero especialmente en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York, pues ahí ese hombre, de tanto asistir, muestran que solo se desempeñaba como un hombre involucrado en el mundo de los bienes raíces, de los arrendamientos, y que tenía la difícil tarea de ir a cobrarle la renta a todo tipo de personajes afroamericanos o personas de muy bajos ingresos en estos apartamentos que eran propiedad de Fred Trump, pero que no era muy bien recibido. Y hay una escena también muy bien lograda donde incluso cuando él va a cobrar la renta le echan agua caliente. Y es en ese escenario, en ese episodio, precisamente en ese bar muy lujoso, muy exclusivo, donde conoce a Roy Cohn, que allí empieza a mostrarse la clase de persona que era, un abogado de métodos non santos que lo único que le importaba era ganar a toda costa, donde, como dice la frase, el fin no justifica los medios, pero aquí él la aplicaba de maravilla. Y estaba rodeado por lo más prestante de la mafia de esa época, por sujetos que habían tenido varios procesos y que tenían líos con la ley. Y al principio, pues, Donald Trump empieza a ver con cierta reticencia, con ojos no muy amistosos, la figura de Roy Cohn. Pero Roy Cohn sí, de entrada, ve en Donald Trump
el tipo de personaje que quiere. Aquel hombre que pudiera cambiar la historia porque reconoce en él, entre otras cosas, una ambición desmesurada, también ansias de éxito y que está dispuesto a todo para triunfar sin importar a quién se lleve por delante. Y allí ese hombre empieza a moldearlo, a construirlo, se convierte prácticamente en la historia de un mentor, de un tutor con su discípulo, con su alumno aventajado. Y una de las cosas que hemos escuchado insistentemente de fondo en este tráiler es acerca de las 3 reglas de vida que utilizaba Roy Cohn a la hora de hacer sus negocios y que finalmente le transmitiría y que incluso mejoraría. Aquí se podría decir prácticamente que el alumno superó al maestro. Y las 3 reglas tienen que ver con lo siguiente. La primera, attack, attack, attack. Ataque siempre, ataque a su enemigo, sin importar el cómo, el por qué. Hay que atacarlo siempre, no hay que dejarlo respirar. Esa era una de las reglas. La segunda, admit nothing, deny everything. En el momento en que fuera requerido o juzgado o señalado de algún tipo de cosas, tenía que negarlo todo. Y ese era el modus operandi del señor Roy Cohn y por eso tenía también éxito en sus juicios. Bueno, esto y además de una cosa que muestra la película, y es que prácticamente este hombre se valía de grabaciones ilegales para chantajear a las personas. Y la tercera regla, always claim victory, algo que ha aplicado de manera casi que al pie de la letra, de manera perfecta a Donald Trump, porque también le decía a Roy Cohn, no importa si usted luce como un derrotado, si los medios lo instigan, usted siempre va a declararse como vencedor. Y eso sí que lo ha aplicado el señor Trump a lo largo de su carrera política. How do you win? The first rule is the simplest. Attack, attack. The first rule is simple. Attack, attack, attack. Y allí empieza esa relación, al principio de amor, luego de odio. Hay una escena también muy diciente donde ya Donald Trump pareciera no necesitar a Roy Cohn y prácticamente le hace una despedida de tercera. Y se muestra el mundo de los negocios, las jugadas políticas, también la forma como el propio Donald Trump a una muy temprana edad demandó al gobierno de los Estados Unidos y logró, con base en chantajes y con otro tipo de artimañas, que le rebajaran los impuestos y poder construir sin ningún problema y con un flujo de capital bien importante esa famosa Trump Tower. Pero esta película también aborda otros escenarios y tiene que ver con el SIDA presente en esa época, con los excesos de drogas, de sexo desenfrenado y de todas las bajezas humanas que se vivían en las fiestas que solía brindar o dar Roy Cohn. También esta película, entre otras cosas, hace un muy buen diseño de producción, ambientando precisamente esa época en particular, los años 70 y parte de los 80 en los Estados Unidos de América. Yes. Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohn. Thank you so much. Roger Stone, socio de la larga data de Donald Trump y Roy Cohn, admitió que la interpretación que Jeremy Strong hizo de Cohn fue asombrosa en su precisión. Daniel M. Snyder invirtió en esta película porque creyó erróneamente que retrataría a Donald Trump de una manera positiva. Y prácticamente lo que hicieron fue una radiografía de por qué es el ser que tenemos hoy en día. Se utilizaron varias texturas visuales antiguas para darle a la película una sensación más auténtica, haciéndose parecer casi un documental. El equipo utilizó película de 16 milímetros para filmar las escenas de la década de 1970 y un filtro que imitaba el aspecto de un video de VHS para las escenas en la década de los 80. You have to be willing to do anything to anyone. El director Ali Abbas dijo que Netflix rechazó la película porque tienen millones de suscriptores de vieja data en los Estados Unidos y que es de lejos su mercado más grande. A nivel comercial lo entiendo perfectamente. Si estás en el negocio del papel higiénico, no quieres llenar a la mitad del público que se limpia el trasero con lo que sabemos y lo que quieres es vender papel higiénico para todo el mundo, dijo el director Ali Abbas en una entrevista. Los productores lanzaron una campaña de Kickstarter para lograr que esta película se estrenara en los cines de los Estados Unidos después de que los grandes distribuidores se echaran para atrás por temor a acciones legales por parte de Donald Trump. Los entiendo perfectamente. Este es un hombre para temer. Recibió una ovación de pie durante 8 minutos en el Festival de Cine de Cannes en el año 2024.
Cuando se le preguntó a su director si la película se basaba en hechos reales, el guionista Gabriel Sherman tomó la vocería en una de las ruedas de prensa, que también es periodista, y respondió: lo que diría es que la película está rigurosamente investigada. Hice tanta investigación y reportaje para escribir este guión como lo he hecho para cualquier otro trabajo periodístico que haya hecho. Dicho esto, es una obra de arte, no es un documental, no es periodismo, está basada en hechos y cada punto de inflexión importante en la película está documentado por hechos reales. I record everything in case I need it. Well, that's illegal. You have to be willing to do El guionista y periodista Gabriel Sherman dijo que se le ocurrió la idea de esta película mientras cubría la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. Recordó que una de las cosas que me decían las personas que lo conocían desde los años 80, como Roger Stone, era: está ganando porque está usando las lecciones que le enseñó Roy Cohn. Luego, al comienzo de la presidencia de Trump, se me ocurrió: Donald está usando las lecciones de Roy. Roy creó a Donald. Esa es la película. Eso explicará la realidad actual de la que vivimos, y vaya que sí lo logró. Well, I like the again part. La campaña electoral de 2024 de Donald Trump comentó sobre esta película: esta película es pura difamación maliciosa, nunca debería ver la luz del día y ni siquiera merece un lugar en la sección de DVD directo de un contenedor de ofertas en una tienda de películas con descuento que pronto cerrará. Pertenece a un basurero en llamas. Cuando los involucrados en una historia inspirada en hechos dicen esto, es porque la película en realidad sí cuenta mucho de lo que sucedió. Roy Cohn, nice to meet you. You, Roy Cohn, you're brutal. En Kuwait se prohibió la película El Aprendiz. Se sabe que en Kuwait se prohíben las películas con connotaciones políticas o religiosas. Y el nombre de la película es un guiño al exitoso reality show The Apprentice, que presentaba un grupo de aspirantes a empresarios. En cada episodio los concursantes se enfrentaban a un nuevo desafío por el cual el presentador podía despedirlos si consideraba que su desempeño no era satisfactorio. Aunque la película no lo menciona, el programa fue presentado y coproducido, sí, claro, por Donald Trump, desde su creación en 2004 hasta que terminó en 2015. Never admit defeat. En Armageddon Time de 2022, Jeremy Strong interpreta a un padre obrero que, queriendo que sus hijos tengan más ventajas que él, los envía a una escuela privada en Nueva York, en la que su hijo menor conoce a Fred Trump, interpretado por John Deal. En su primer día, escucha un discurso en la asamblea de Marianne Trump, interpretado por Jessica Chastain. What if you lost your fortune today? Well, then maybe I'll run. Bueno, y hay otra de las cosas que tiene importante esta película, y es la presencia de la actriz María Bakalova, que interpreta a Ivana Trump. La forma como este hombre la conquista, la forma como ve en ella una mujer que lo seduce, no tanto por su físico, a pesar de que es una mujer despampanante, sino por su forma de pensar, por su forma en que se salía del molde de ser la típica rubia que busca un buen esposo y vivir la vida loca, como decía Ricky Martin, sino una mujer que tenía claros objetivos en la vida, como tener su propia marca de ropa que llevara su nombre y su apellido, y que también estaba involucrada en el mundo de los negocios. Pero también la película muestra, entre otras cosas, esos asuntos turbios de la etapa del enamoramiento, pero después una relación tormentosa, especialmente para María Bakalova, porque pues Trump empieza a pensar más en otras cosas que no en su matrimonio, y allí se habla, entre otras cosas, en el momento en que ya adquirió su famoso cabello, que lo ha hecho tan representativo, cuando empezó a sentir algún tipo de temor por sus cuidados físicos, por su apariencia. Se habla de cómo se hizo la liposucción, las cirugías que intentó hacerse de implantes capilares, pero sobre todo esa difícil relación que ya llegaba al punto del odio con Ivana Trump. Y también la película muestra en una escena maravillosa un episodio donde prácticamente el propio Donald Trump le sentenció la muerte a uno de sus hermanos. Así que por donde se le mire, esta es una película interesante, muy bien lograda, su diseño de producción, su parte estética, como les comentaba minutos atrás, está muy bien logrado, da esa sensación de que estamos ante un documental, ante una película que utilizó archivos propios de la época, el vestuario, la televisión, el uso de archivo audiovisual de la vida real. Esto sumado a las increíbles y muy bien logradas actuaciones de estos tres, es que Jeremy Strong como Roy Cohn, que tiene también una escena fuerte que puede ser perturbadora para ciertas audiencias, el rol de María Bakalova como Ivana Trump en todo ese desarrollo de ese romance, las fases que se viven, y también pues lo de Sebastian Stan, que en algunos momentos también, sin pasarse de la raya,
no como tantos imitadores que existen en los Estados Unidos, especialmente en Saturday Night Live, donde por supuesto hacen las famosas impressions o las famosas imitaciones del presidente. No, me parece que Sebastian Stan aquí está en la raya, captura la esencia de Trump, de su acento, de esa figura en particular, especialmente en esas décadas. Así que para los interesados en el mundo de la política, si ustedes se dejaron permear por la reciente movida política en los Estados Unidos, si quieren conocer más de Donald Trump, si quieren mirar a fondo una película que estudia acerca del comportamiento y de las formas que tiene el poder para conseguirse, y que además de esto pues muestra también un desarrollo muy bien logrado de personajes, pues definitivamente todo esto lo tiene El Aprendiz. Así que extremadamente recomendada. Estábamos en mora aquí en Caracol Radio a hablar de tremenda película, y de lejos ya se ganó su lugar dentro de las mejores del año. Si no la han visto, por favor, denle la oportunidad a esta película, porque vale la pena, porque más allá de que pues estén o no relacionados con Donald Trump, la historia de vida como tal y el escenario que se plantea acerca de la ambición y el poder, pues está a pedir de boca. Así que uno de los grandes estrenos de la semana, sí, nos habíamos demorado en hablar de ella, pero aquí la tenemos. Se trata de El Aprendiz, la historia de parte de la vida de Donald Trump. Rule 3. No matter what happens, you claim victory and never admit defeat. I record everything. En De Película, el estreno. Por ahora me estoy acoplando. Ha sido mi lema desde que dejé mi antigua escuela. ¿Qué? Julian, tú no dejaste tu antigua escuela, fuiste expulsado por ser cruel con otro niño. Sabes de lo que hablo, ¿no? Si aprendí algo de eso, es que debo ocuparme de lo mío. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este sábado 16 de noviembre de 2024, y seguimos adelante hablando de los estrenos de las películas que están como novedad, tanto en el streaming, en las plataformas, como las películas que se encuentran disponibles en las salas de cine y en los teatros. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino hacen parte de una de las películas que está en la cartelera. Una producción de 2023 de 2 horas 1 minuto de duración, que navega los terrenos del drama, la familia, y que muestra también parte de la situación de los perseguidos, especialmente los judíos, en desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Su título original es White Bird, y se presenta para el público en Colombia, White Bird, A Wonder Story, como Alas Blancas. Pero ahora creo que por tu bien debo hacerlo. ¿Ves ese papeles de cristal ahí? ¿Puedes dármelo, por favor? Bueno, y la dirección corre a cargo de un reconocidísimo director alemán nacido en Baviera en 1969, que también es guionista y productor, el señor Mark Foster, que ustedes lo pueden recordar por una maravillosa película, entrañable producción con Johnny Depp, llamada Finding Neverland o Descubriendo el Nunca Jamás. Eso en 2004. También hizo Guerra Mundial Z en calidad de productor, Cometas en el Cielo, una película desgarradora, en el año 2007, y también hizo el remake o la nueva versión con Tom Hanks de El Peor Vecino del Mundo. Que durante los largos inviernos. Pero en la primavera las hojas llenaban los árboles. Bueno, aquí hay un reparto mixto entre actores juveniles y también grandes actores ya reconocidos. Una de ellas es Ariela Glasser, que estuvo en Madame Curie del año 2019 y que aquí interpreta a la joven Sarah Bloom. El otro gran actor adolescente es Orlando Schwert, que estuvo en la película Los Chicos del Maíz del año 2020 y que aquí interpreta a otro personaje de esos que dejan huella, a Julian Beumer. De mi recuerdo más preciado. Los días de campo con mi familia, entre esas flores de ensueño. Y este joven con el que sostiene la conversación en medio de una cena, Sarah Bloom, es Julian Albans, interpretado por el actor Bryce Gelchar. A este actor, Bryce Gelchar, ustedes lo pueden recordar por la película 1517, Tren a París del año 2018. ¿A dónde viajarás? Muy lejos al mar, al cielo y más allá. Y cuando les hablo de actores ya adultos y muy reconocidos, pues aparece Su Majestad
la ganadora del premio Oscar de la Academia por la película The Queen, nacida el 26 de julio de 1945 en Hammersmith, en Londres, Inglaterra, que también estuvo en Gosford Park y en Red, Retire Extremely Dangerous, esa cinta de acción del año 2010. Su Majestad, sí, como una reina que es Helen Mirren. Ay, Dios mío, ustedes pueden buscar en la web fotos cuando esta mujer estaba joven. Ay, Dios mío, qué mujer. Y es de esas pocas, bueno, ella también estuvo en Golda, como Golda Meir en el año anterior, en 2023. Es de ese tipo de actrices que han sabido llevar sus años, su vejez, con toda la honestidad, sin necesidad de recurrir a cirugías ni nada, y se sigue viendo maravillosa. Helen Mirren, ella es una mujer del 45, y la otra también es una encantadora actriz que la podemos recordar por ser la famosa Dana Scully en 217 episodios entre 1993 y 2018, y que también estuvo en El último rey de Escocia. Se trata de la estadounidense nacida en Chicago en el 68, al 9 de agosto, Gillian Anderson. Sí, aquí empiezan a hacer shh porque se encuentran en medio de una sala de cine y no hay nada más harto, más molesto que unas personas empiecen a hablar cuando uno como público está conectado con la película. Bueno, eso sucede en medio de Alas Blancas o White Bird, A Wonder Story. Y complementan el elenco Kevin Van Thompson y Shai Golan. Bueno, ya pasando a la historia que nos presenta esta película Alas Blancas, aquí tiene que ver mucho con la película del año 2017 Wonder, esa historia entrañable donde en el elenco aparecían Owen Wilson, Julia Roberts y Jacob Tremblay, y era ese niño que tenía pues su rostro con problemas y que es víctima de una deformidad facial y que entra al 5º grado asistiendo a una escuela primaria convencional por primera vez con el apoyo de sus padres, pero que empieza a ser víctima de bullying, y allí aparece precisamente Julian. Y están conectadas estas dos películas no solo por su escritor, sino porque la historia continúa a través precisamente de ese personaje de Julian Albans, que es interpretado por Bryce Geishar. Y este niño pues era uno o el principal promotor del bullying que le hacían al pequeño protagonista de Wonder. Y aquí ya él, en una edad más adulta, entra a una secundaria y allí empieza a verse reflejado en el pasado, prácticamente porque cuando está sentado en una mesa, pues allí aparece una niña que lo invita a unirse a un club y él trata como de zafarse de esta situación, y viene otro joven muy al estilo de lo que solía ser Julian y le dice que qué hace en la mesa de los perdedores, que lo mejor esté con su grupo de los alumnos populares de esta secundaria. Él se lo piensa 2 veces y cuando llega a su casa buscando a sus padres, pues se da cuenta que estos han salido de viaje y que la que está es su abuela Grandmère, el rol a cargo de Helen Mirren, que su nombre real es Sarah Bloom y que es una reputada, una prestante artista, una artista involucrada en el mundo de la pintura. Y la película, de allí en adelante, cuando ellos sostienen esa conversación, toma un tono de flashback y se va al pasado, a los terribles episodios que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, porque Sarah Bloom hacía parte de una familia judía que estaba en la Francia ocupada y que hasta cierto punto y hora veían la guerra como algo lejano, pero una vez empieza a surtirse algo que han mostrado diferentes largometrajes documentales, libros, obras de teatro y por supuesto películas, pues ella empieza a ver cómo los negocios que son regentados por judíos empiezan a ser marcados por parte de los nazis, que ya tienen a esa Francia ocupada y que empiezan a buscar bajo cielo y tierra en todos los rincones a los judíos o a cualquier tipo de personas que tengan nexos con esta comunidad. E infortunadamente para Sarah Bloom, pues ella hace parte de una familia judía cuyo padre al principio
pues ya ve que se cierne sobre ellos ese difícil manto, esa oscuridad latente de la invasión nazi y de las deportaciones masivas a campos de concentración, especialmente a Auschwitz-Birkenau. Y aunque la madre dice que no, que la guerra está muy lejos, que a ellos no les va a pasar nada, que ellos son ciudadanos nacidos ahí y que si bien tienen sangre judía, pues ellos no hacen parte estrictamente de esa comunidad, el padre insiste en que lo mejor es partir. Pero ante la negativa de la madre, pues allí viene esa pesadilla para Sarah Bloom, porque finalmente a su escuela, a su pequeño colegio, llegan nazis como los conocemos en las películas y por supuesto en la vida real, con esas motos, con sus uniformes, con sus avanzadas, con sus armas. Y allí empiezan esa cacería de brujas. Y la pobre Sarah Bloom, pues infortunadamente logra escapar a una redada, pero tiene que verse separada de sus padres y vivir prácticamente escondida en un granero. Y allí va a aparecer la figura de Julian Biomer, interpretado por el actor Olian Schwert, que es un joven que tiene una discapacidad física, que es el objeto de burla por parte del resto de sus compañeros, que le llaman el cangrejo porque precisamente tiene que utilizar una muleta para poder desplazarse y que su andar es lento. Y entre ellos pues surge una pequeña atracción, pero el resto de sus compañeros pues lo ven como el patito feo, como el niño al que hay que hacerle los esquives, y Sarah no lo ve de tal forma y encuentra en él una persona cercana. Y cuando por ese destino es precisamente la familia de Julian, donde aparece Vivian Biomer, el rol a cargo de Gillian Anderson, que se hacen cargo de esta niña y que la esconden y que la protegen a costa incluso de sus propias vidas, pues empieza a desarrollarse esta historia, y todo para, a través de ese relato de vida, de la propia vida de Sarah Bloom, demostrarle a Julian que no hay que hacerle daño a los indefensos, a los diferentes, a las personas con discapacidades, algo que él ya hizo en el pasado precisamente en la película Wonder, pero aquí con esta lección de vida que le da la propia Sarah Bloom a través de esa entrañable y emotiva historia, pues él va a cambiar su pensamiento. Tranquila. Voy a encontrar otro trabajo. De todas formas, ya me aburrí a la universidad. ¿Cómo pueden hacer eso? Originalmente White Bird, Wonder Story, estaba prevista estrenarse el 16 de septiembre de 2022, se pospuso hasta el 14 de octubre de 2022, más tarde ese mes la película se eliminó silenciosamente de la programación y se pospuso al 25 de agosto del siguiente año, es decir, de 2023, debido a su bajo rendimiento en la taquilla de otoño de 2021, y se pospuso nuevamente a una fecha no especificada debido a la huelga de los actores y los guionistas en Hollywood. Judíos. Probablemente habrá más letreros como ese. Dijiste que no iba a pasar eso aquí. Mark Foster dirigió Finding Neverland en 2004 sobre la relación de James M. Barrie con la familia Llewellyn Davis, que le inspiró a escribir la obra Peter Pan en 1904, pero la primera aparición del personaje de Peter Pan fue en una novela que Barrie publicó en 1992, y la novela se titulaba precisamente con algo que le da el título a la película, ese White Bird, ese pajarito blanco, que aquí tiene una escena muy diciente del por qué toma ese título. Muchos eran niños. Los reunió en un velódromo y los envió a Transila. Fue rodada apenas en 55 días, del 1 de febrero al 20 de abril de 2021 en República Checa y también en estudios de la ciudad de Nueva York. Vichy recibe órdenes de Alemania ahora. La estás asustando. Bueno, y con White Bird, el título original de esta Wonder Story o Alas Blancas, tenemos una película que deja mensajes, de esa película que no pasa indiferente, es de ese tipo de largometrajes que dan lecciones de vida a través de sus secuencias, de sus personajes, de su historia, de su relato, porque muestra que a esas personas que muchas veces la propia sociedad las condena por una discapacidad, o porque no son agraciadas, o porque no son populares, o porque no tienen los recursos para encajar en esas sociedades que se basan en el dinero, pues esas propias personas pueden en un abrir y cerrar de ojos darnos una lección de vida e incluso salvar nuestras propias vidas. Eso lo muestra muy bien la historia de vida que cuenta Sarah Bloom a través de ese relato muy bien logrado por parte de Mark Foster, que no pierde el toque, que utiliza muy bien estos flashbacks, esas idas al pasado, que con base en un muy buen diseño de producción que hace de la Segunda Guerra y también en época actual,
pues muestra cómo una abuela le cuenta una historia que prácticamente le cambia el panorama a su nieto, a Julian, y que de una buena vez por todas le enseña que el bullying es algo que tiene que exterminar de su vida y que tiene que ser mejor persona, y lo hace a través de esa historia que ustedes van a ser testigos una vez le den la oportunidad a una película que vale mucho la pena, que sí, nuevamente habla de la Segunda Guerra Mundial, no será la primera ni será la última vez que se haga una historia de estas y de los judíos y de los refugiados y de los perseguidos, pero insisto, el gran valor es que deja un muy buen mensaje y también deja un increíble sabor de boca, a pesar de que también tiene momentos melancólicos, momentos tristes. Se trata de White Bird, A Wonder Story, presentada para el público en Colombia como Alas Blancas, de 2 horas 1 minuto de duración, con un director ya con una trayectoria importante, Mark Foster, y con un reparto donde sobresalen, por supuesto, Helen Mirren y Gillian Anderson. Alas Blancas. Lo encontré bajo tu escritorio. Pensé que se te había caído. En De Película, el estreno. Hola. Bueno, eso fue algo vergonzoso. Nadie lo sabrá. Qué amable, gracias. Espero no estar retrasándote en tus cosas. Estoy esperando a Winnie. Siempre estás esperando a Winnie. Suena como un disco de Jim Blossoms. Esperando a Winnie. ¿Jim Blossoms? ¿Cuántos años tienes? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este sábado 16 de noviembre del año 2024 y seguimos hablando de los estrenos, de las novedades, y con estos sonidos que tenemos de cortesía de Prime Video en el español latino, hablamos de una producción de ese tipo que ustedes por lo general sí consultan diferentes medios especializados en calificaciones a largometrajes, pueden encontrar que tiene muy bajas reseñas, fuertes críticas, pero que finalmente, si le dan la oportunidad, pueden llevarse una grata sorpresa. Y eso sucede con este largometraje de 1 hora 33 minutos de duración y de este 2024, titulado originalmente Miller's Girl, y que se presenta como La chica de Miller. ¿Fuiste alguna vez a las sesiones de rúbrica en Salivani? No, ¿qué es eso? ¿Reuniones de poesía cada tercer jueves? Y aquí la dirección corre a cargo de J. Haley Bartlett y tiene La chica de Miller un reparto muy reconocido. Su gran protagonista, este señor Miller, sí, el escritor de turno, Jonathan Miller, lo interpreta un actor ya con un bagaje importante, nacido en Hampshire, Inglaterra, el 8 de septiembre de 1971, el famoso Hobbit, el señor Martin Freeman, sí, que interpretó en esa nueva y forzada trilogía de Peter Jackson, El Hobbit, a Bilbo. También estuvo en Bienvenidos al Fin del Mundo, esa cinta acerca de una juerga interminable en el año 2013, y estuvo como el famoso Everett K. Ross en Black Panther, Pantera Negra, en 2018, el señor Martin Freeman. Hacia adentro. Vi mis expectativas desmanteladas. Y una pequeña pero gigante actriz talentosísima que sí, había hecho críticas en otro programa acerca de que la ponen en cuanto proyecto existe, pero aquí sí hace un muy buen papel. Ella nació el 27 de septiembre de 2002 en California, en los Estados Unidos. Estuvo recientemente en Wednesday de Netflix, estuvo en Screen en 2022 y en Screen 6 en 2023. Se trata de Jenna Ortega, que también ha estado nominada a varios premios Emmy. No me esperaba algo así. Y complementan el elenco de esta película La chica de Miller, una actriz que aquí se faja tremendo papelazo. Ella nació en Los Ángeles, California, Gideon Adlon. Estuvo en The Mustang en el año 2019 y aquí interpreta a la mejor amiga del personaje de Jenna Ortega, de Cairo Sweet, Winnie Black, esta actriz Gideon Adlon. ¿Lo memorizó? Bueno, soy eidético. Es un buen talento que tengo. Y hay una mujer que definitivamente no me cansaré de profesarle mi amor incondicional por lo hermosa que es y pues por lo talentosa que también resulta ser, aunque insisto, está casada con Patrick Wilson. Se trata de Dagmara Dominzik. Hablamos de ella por ser una actriz que participó en una de las versiones del Conde de Montecristo y que también, muy al estilo de Jeremy Strong, estuvo en la serie de HBO Succession. Jay. Sí, ella es polaca, nació el 17 de julio de 1976, Dagmara Dominzik. Y complementan el elenco como el profesor Boris Fillmore, Bashir
Salahuddin y también Christine Adams. Las críticas, de las cuales hubo 3, dijeron extralimitado sin una ambición. Bueno, ya pasando a la historia que nos presenta Miller's Girl o La chica de Miller, aquí aparece el personaje central, el profesor Jonathan Miller, un hombre que infortunadamente para su vida pues trató de ser un reputado escritor. Publicó un par de libros, pero fue destrozado por las críticas. Desde ese punto y ahora simplemente se dedicó a la enseñanza del idioma. Él está casado con una mujer llamada Beatrice June Harker, que es interpretada por Dagmara Dominic, y que ella sí parece estar rompiéndola, teniendo éxito en este difícil campo de los escritores, pero es una mujer supremamente ocupada que muy pocas veces le da el tiempo necesario a Jonathan para las artes amatorias, y que además de esto pues tiene ahí su problema con la bebida. Todo cambia en el momento en que el profesor Jonathan Miller está a punto de iniciar un nuevo periodo de clases y a su aula, donde él en el tablero tiene escrito un par de palabras muy dicientes de lo que piensa, especialmente en el tema de la censura, pues aparece Kairos Sweet. El rol lo interpreta Jenna Ortega, que aquí viene tomando algunos elementos de Wednesday, de su personaje de Netflix, porque vive en una casa supuestamente habitada por fantasmas y es una mujer que no está muy dada a las relaciones sociales y que precisamente ese aspecto le da cierto aura terrorífico. Y su mejor amiga es Winnie Black, interpretada por Gideon Atlon, que es una extrovertida mujer que está desesperada por probar de todo en el amor, en el sexo y en cuanta actividad represente darle una válvula de escape a esa precoz adolescencia. Tanto así que incluso ella sueña en el momento en el cual pueda intimar con uno de sus profesores, con Boris Fillmore, interpretado por el actor Bashir Salahuddin. Y entre estas dos amigas pues existe esa intimidad de hablar abiertamente de temas de sexo, incluso ellas ahí terminan en algunas escenas flirteando, pero la historia empieza a construirse precisamente en el momento en el cual el profesor Jonathan Miller lee uno de los escritos de Kairos Sweet, del rol de Jenna Ortega, y además descubre que es una ávida lectora, que se involucra por todo tipo de literatura y que le rindió cierto homenaje al leer el par de obras que este escritor echado a menos en algún momento pues pudo publicar. Y entre ellos dos al principio pues es una relación cordial entre un profesor que está buscando sus talentos perdidos, que esta mujer, esta adolescente, ya casi mujer, le devuelve esas ganas de enseñar porque ve en ella mucho potencial. Y por otro lado está Kairos Sweet, que también siente cierta fascinación por las letras del profesor, y cuando los dos empiezan a intercambiar las diferentes expresiones, las diferentes vivencias acerca de la literatura, pues cada vez su relación se vuelve más estrecha. Y por el otro lado, este profesor no la está pasando muy bien en el interior de su matrimonio, porque su esposa Beatriz es una mujer que, como les decía segundos antes, pues está más dedicada a la bebida y a su trabajo y deja de lado esa pasión, ese deseo, las ganas de tener sexo. Y la película empieza a mostrar de manera muy bien lograda esa tensión que crece cada momento, cada minuto, cada fotograma, cada secuencia, donde Jonathan Miller pues empieza a fantasear con la juventud y sí, como se dice coloquialmente, con el colágeno que le pudiera brindar Kairos Sweet, y ella también al verse atraída al principio intelectualmente por el profesor, pero después ya empieza a fantasear y ya empieza a trasegar esos terrenos que la convierten en una amenaza. Y lo que va a mostrar la película es esto, ese difícil trance que va a vivir este profesor de traspasar esa línea, de involucrarse ya en otros asuntos alejados de la enseñanza con esta mujer, y de cómo se va a ver golpeado por esto y su vida se va a ir al traste, no solo su vida como escritor, sino su vida personal. Y también se va a mostrar esa faceta de una mujer como Beatriz, interpretada por Dagmara Dominic, que pues es de ese tipo de esposas que busca cualquier escenario para por debajear, para insultar, para humillar
a su propio esposo para llamarlo un cobarde porque no se atrevió a continuar como escritor. En el alumno el deseo de aprender está martillando contra hierro frío. Horas más. Ganaste 10 puntos. Y aquí se habla del bloqueo, dónde y cuándo se mueven los personajes durante una escena. Es muy importante cuando el señor Miller le dice a Cairo Sweet que necesita reescribir su ensayo. El escritorio del señor Miller está elevado sobre una pequeña plataforma. La elevación de un personaje por encima de uno o más personajes se utiliza de menudo para indicar quién tiene el poder o quién está ganando una escena. Al principio, cuando el señor Miller le dice a Cairo que no aceptará el ensayo, él está en la plataforma y Cairo está en el suelo. Cairo pronto lo desafía y se sube a la plataforma mientras los dos debaten sobre su relación. Al final de la escena, Cairo ha ganado y ahora está de pie sobre el señor Miller, que se ha bajado de la plataforma. Pero no lo haces. La película tiene un elenco muy pequeño para una película que se estrenó en cines y tuvo un gran reconocimiento en el mercado. Hay 11 actores en la película, 3 de los cuales son extras. Así es. Y aunque normalmente son conocidos por escribir, dirigir y producir comedias, Seth Rogen y Evan Goldberg son los primeros productores acreditados en este film. Es la primera película que fue escrita, dirigida, editada y musicalizada solo por mujeres. Hay una escena en la que Dulce Cairo, o Cairo Sweet, está de pie y el señor Jonathan está sentado en su escritorio en el aula. La cámara hace un plano general en el que ambos personajes están encuadrados. Se puede ver que Cairo Sweet parece poco natural y pequeña. Esto se debe a que le insertaron digitalmente en la escena y le hicieron más pequeña para lograr un simbolismo. Y aunque no está necesariamente oculto en la película, el alcoholismo de Beatriz se insinúa durante la escena en el bar donde trabaja Winnie. El señor Miller y el señor Fillmore piden cervezas mientras que Beatriz pide un licor algo más fuerte. Y este personaje, Jenna Ortega, vive sola en una casa muy bonita porque sus padres son muy ricos y nunca están en casa. Esta descripción casualmente también se aplica al personaje de Maddie Ziegler en The Fallout 2021, en la que también apareció Jenna Ortega. ¿Qué es lo que tienes ahí? Aquí simplemente con esta película Miller's Girl o La chica de Miller, les insisto, es del tipo de largometrajes que no hay que dejarse llevar por las reseñas que aparecen en IMDb, en Rotten Tomatoes, sino simplemente ustedes tienen que ver la película y sacar su propia conclusión. A mí me pareció una película muy bien lograda, esa tensión permanente que se siente entre los personajes de Freeman y Jenna Ortega es lo que más le da fuerza a la película. También el papel de Dagmara Domicic es de esos que uno puede sentirse identificado, que puede verlo en cualquier pareja, de esa esposa que no haya la forma de humillar a su cónyuge porque resulta siendo ella más exitosa que él. También esa adolescente que aquí aparece y que muestra cómo hasta cierto punto pues ese afán de desahogar esa adolescencia precoz y esas ganas de tener sexo la pueden hacer obrar de una forma, pero finalmente termina encauzándola la razón. También las constantes citas que se hacen al mundo de la literatura es un plus que tiene este film y son más las cosas positivas que se pueden encontrar. Me parece que el trabajo de los actores está muy bien, me parece que la duración de la película es la adecuada y lo más relevante, lo más importante definitivamente es esa tensión que en algunos momentos se vuelve algo lujuriosa y también la película tiene sus escenas de sexo, así que no se deje llevar por las malas críticas. Esta es una buena producción y hay que darle la oportunidad. Se trata de Miller's Girl o La chica de Miller, presente en Prime Video. Y ya nunca